Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, el lunes justamente después del European Open, ya saqué el vídeo de todas las estadísticas, los pairings, como los líderes, cómo le iba uno con otro. Bueno, como yo no pude estar, prometí que iba a traer al canal 5 personas para que nos contaran su experiencia. Primero, a nivel de juego, pero también segundo, a nivel de experiencia humana, ¿no? Pues la organización, el tiempo, el todo, la comida, el sorteo, un poquito de cosas que han estado en el boca a boca de la gente por WhatsApp, de ahí en los corrillos. Pues hoy toca hablar un poquito de ellas. Mil millones de gracias a estos 5 titanes, ¿vale? Porque, bueno, me han dedicado 2 horas de su vida para poder grabar estos vídeos. Estos en plural porque era demasiado largo. Entonces, una primer parte que sale hoy, obviamente, que es la que están viendo, va a ser para hablar de todo esto. Y la siguiente, que saldrá o el viernes o el domingo, vamos a hablar del meta, ¿vale? Pero no del meta de lo típico, del tier o de la cartilla. No, vamos a hablar de otro tipo de cosas que van a dejar ver como en un segundo plano cosas importantes del meta. Gracias, gracias, gracias por todo vuestro tiempo. Y ojito, que en este vídeo hay un sorteo. Un sorteo además bastante especial. 7 minutitos y lo tienen ahí para que puedan participar. Madre mía, qué lujo. Vaya fichajazos que tengo el día de hoy. Están aquí en pantalla. Como ven, mis capacidades de hacer streaming, bueno, de grabar muchas cosas así son limitadas, así que tiro del Discord y punto. Bueno, hoy hay muchos vídeos ya que están saliendo sobre el InfreFest, es obvio, además con tantos creadores de contenido que fueron al Infre, pues con más razón todavía que suban sus experiencias, vayan a ver todas, todas, todas. Pero yo como no estuve, yo ya hice el análisis así en sucio de los datos y tal, pero falta chicha, ¿no? Falta chicha y por eso tengo a estos 5 jugones que independientemente de cómo les fue, que a la mayoría les fue muy bien, ahora nos contarán, sé que los 5 se prepararon muy bien el torneo, estuvieron ahí probando cositas, viendo si una cosa u otra, ¿no? Hasta Lora me decía, no sé si llevar esto o mirar por mi vejiga, porque si juego por control no voy a poder jugar lo que quiero y voy a poder ir al baño, ¿no? Entonces, cada uno tiene su modo, cómo convivió un poco con el Infefest, pero, aunque es la razón así primerita, no es la razón última, ¿no? La razón última es 5 jugones que vamos a hablar, más yo, vamos a hablar un poco del meta, ¿no? Cómo vemos el meta ahora, cómo vemos el meta si el Infrefest ha venido a cambiar un poquito el meta, cómo vemos estos últimos 2 meses, que parece que se nos va a hacer muy largos algunos, porque ya el set 3 está ahí. Y nada, entonces, si queréis saber un poquito experiencia de 5 jugones y su mirada, la mirada colectiva del meta, pues este va a ser un pedazo de vídeo. Primero, saludos. Loira, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Nada, muy bien, yo estoy muy bien, gracias por invitarme. Y la verdad es que este es mi primer TCG, este era mi primer gran torneo, de ahí las dudas de qué llevar, que luego hablaremos y tal, porque al final es una decisión difícil, ¿no? En sí, ver el meta, lo que te gusta a ti, contra qué te vas a enfrentar. Y bueno, la experiencia en el Infrefest fue estupenda, repetiría, pero vamos, cada semana si hace falta. Pero bueno, eso. Luego hablaremos del meta y tal, pero la decisión de qué mazo llevar es una decisión larga y muy estudiada al final, yo creo. Vamos. Bueno, Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Manuel, bueno, y en redes me hago llamar Picarot. Y bueno, yo en este caso jugué Han Verde, del set 1 verde, con un resultado un poco que podría haber sido mucho mejor, pero bueno, yo estoy contento con la decisión que tomé con la baraja y bueno, ahora os diré si hay ocasión, las razones por las que elegí este deck. Pero estuvimos ahí semanas, ¿no? Estuvimos ahí semanas hablando de tu deck y yo te iba dando ideas ahí, a veces algunas buenas, otras no Sí, tan buenas, pero estuviste dándole una vueltilla, ¿no? sí, podría revisar el WhatsApp y todas las versiones que te he ido pasando desde que decidí elegir Han Verde. Bien, bien. Bueno, tenemos a Alex, jugador de Oh, Sabine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? sí, muy buenas. ¿Cómo fue ver esa papelera donde ponía mazos de Sabine aquí? Le hice foto nada más verlo, lo tenía que... No, me hizo gracia, sí. No, no iba a dejar, ¿eh? Mi mazo ahí no, Ahí no no, iba a no, hombre. terminar. Si no, joder, con todo lo que has trabajado seguro para llegar ahí. Además, te fue muy bien. Ahora nos contarás, ¿no? Ahora nos contarás. Sí, 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 sí. Nada, yo soy de Zaragoza y nada, llevo jugando toda la vida a juegos de cartas, más de 20 años, Hostia. más de 25 de hecho.
Entonces, algún torneo grande había jugado y más o menos en función de eso, luego ya si nos metemos más en por qué elegí el mazo y tal, lo explicaré. Bastante simple la elección, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí. Sobre todo quiero que la gente que es muy variada, que ve Puente 3, como que tenga distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, mira, jugón de 20 años y luego era que es su primer TCG, así que va a estar muy, muy interesante. Tony, que por fin te veo en pantalla, tío, con todo lo que nos mandamos audios y mensajitos y tal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, yo soy Tony, vivo en Hospitalet, en Barcelona, y este es mi primer TCG después de 15 años. Antes jugaba Magic, pero en 2010 más o menos lo dejé, y cuando vi el tema de Star Wars volví a los TCGs. Yo llevé un Hand 2 verde un poco especial, con algunas cartas especiales y una baraja muy depurada desde finales de mayo, que ya se estaban anunciando los spoilers más o menos, que la llevo depurando y con muchas sorpresas. Sí, sí, mamá, me acuerdo que tú y yo también hemos hablado de tu mazo y nos lo pasaste ahí por la parte de mecenas del Discord. Llevas meses jugando esa baraja y con muy buenos resultados. Luego nos cuentas. Y por último tenemos a Jorge. ¿Qué tal? Boba amarillo, ¿verdad? Eres el boba amarillo. Boba amarilla, sí. Nada, es muy fácil, lo digo ya porque lo elegí, porque es el que más controlado tengo y con el que me gusta, con el que más me divierto. Juego prácticamente todo, pero nada, yo experiencia en TCGs cero, este era el primero, Ya. y en juegos de cartas te diría que el Leyenda de los Cinco Anillos un poquito y el Mus en la universidad. Son mis experiencias Eso da en los juegos de calle, ¿eh? cartas. Eso da calle, el mus. Eso da... El- Esto de la y mis mirada gustos rival son así, eso te lo da el mus. Y vengo más del mundo de las miniaturas, pero bueno, muy contento con este juego. El torneo, yo creo que el resultado, creo que podía haberse dado mejor, pese a que fue un muy buen resultado. Tuve la suerte de entrar en el puesto 64, por los porcentajes, no sé qué se tuvo en cuenta, pero ahí Ah, entré. fuiste el último, claro, 64, no caí cuando lo apunté. Fuiste el límite Claro. ahí, ¿eh? Y me enfrenté al chico que hizo un 8-0, no me acuerdo de su nombre, perdón. Andrés. Y nada, tuve la suerte de ir pasando ahí esas rondas y en el top 16 un sneak attack con un devastador Te me reventó. hundió en la miseria. Bueno, hago un pequeño corte porque me había olvidado, gente. No me había olvidado, me había olvidado, me acordé a mitad del vídeo, pero muchos no los ibais a ver y es una gran noticia, ¿no? Pues Picarot, aquí Manu, tuvo una súper sorpresa. Me dijo, Alejo, que quiero dar algo para sortear en el canal, ¿no? Y claro, viene del Infrefest, allí hubo gente relevante y me dijo, a ver, muéstralo en pantalla, vamos a verlo todos. Pues, un Dr. Pershing Cartaza, muy buena. con una oficial de sensores foil por Joder, un muy lado. bien. Y luego, una más que esto firmado por David Buissan, que estuvo allí. Bueno, estuvieron dos artistas. Y aquí está una mascanata y un corte de energía igual foil. O sea, dos raras y dos infrecuentes foil. Y estas son firmadas por, ¿cómo se llama? Mark Sketch. No sé cómo se pronuncia. Las 4 van a ir para una sola. Prefiero que vaya para una sola persona. Por lo menos ya para que alguien que no pudiera disfrutar de ir al Infrefest y firmar sus cartitas allí, por lo menos que tenga una de cada. Si no entiendo mal, son las 4 para la misma persona, ¿no? Sí. ¿Vale? Y entonces, Sí, pues sí, tú lo vas a mandar en el prefiero- correo ordinario, ¿no? En un correo que va a llegar, una cartita, y ya está, ¿no? Sí, te lo enviaré todo perfectito con un sobrecito de burbujas y todo para el que le llegue en perfectas condiciones y que no se estropeen, vamos. Qué lujazo, muchísimas gracias. Así que nada, si estás viendo esto y quieres participar, va a ser muy fácil, Vais a tener que escribir en comentarios, ¿vale? Que vuestra carta favorita de este set, del set 2, ¿vale? La carta favorita del set 2, entonces, pues no sé, entre Manu y yo decidiremos cuál, no lo sé, no sé cómo lo haré, o lo haré en sorteo, no, lo voy a hacer en sorteo el sábado, ¿vale? El sábado, cuando haga los spoilers, al final voy a hacer el sorteo, por tanto, vais a tener del miércoles, jueves, viernes y el sábado antes de que yo me despierte para poder comentar y en ese momento voy a mirar los nombres, los voy a apuntar y el sábado voy a hacer un directo, o sea, en el directo de los spoilers voy a hacer el sorteito, así que persona que diga su carta favorita del set 2 y por qué, venga, y por qué, porque si no puedes poner una cualquiera y ya está, si no,
qué carta favorita y por qué, va a entrar en sorteo. Y nada, mil gracias, tío, porque es un lujazo que gente quiera tener este detalle con la audiencia de Puente 3. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es que básicamente lo hago porque a mí me hubiese gustado que lo hagan, así que menos. Y encima con un creador de contenido como tú, que me encanta su contenido, pues es que no puedo pedir más. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, continuamos con la entrevista a estos 5 pedazos de titanes. Mira, ya que estás, empezamos contigo, esta parte más del torneo. Luego repasamos un poquito la experiencia de cada uno a nivel partidas y cerramos con convivencia, experiencia del torneo y demás, ¿vale? Que sé que hay cositas de hablar. Entonces, te metiste en el 64 con Boba Amarillo, es lo que más estás jugando a día de hoy, o sea, es lo que más te divierte, aunque juegues muchas cositas. ¿Te arrepientes o estás contento de la elección? Sabiendo que Boba Amarillo era uno de los cocos, mucha gente iba a tener súper mega estudiado ese pairing y es uno de los riesgos, ¿no? Llevas algo potente a cambio de que mucha gente sepa o crea saber cómo enfrentarse a ella. Sí, pero yo tenía o sea, soy un jugador de astucia, me gustan mucho los truquillos y todas las historias que puedes manejar jugando con astucia. Me entraban dudas porque sabía que a lo mejor Boba Amarillo venía en decaída en los últimos torneos, la gente ya se lo conocía, sabía todo el mundo lo que puedes hacerle. Hice algunos cambios, a lo mejor que la gente normalmente lleva en el banquillo, decidí meterlos en el deck principal y es como todo, siempre. Creo que tuve suerte en los enfrentamientos en el suizo. Me encontré, si no recuerdo mal, creo que fueron 5 Sabines. Es un enfrentamiento que es favorable en principio para mí y nada, se dio bien. Sobre todo eso. Y luego en el top 64, la primera parte contra Gen Azul, que yo pensaba que me iban a echar las primeras de cambio. De hecho, estaba hablando con Carlos, con el Holocron, para ser yo su pareja en el Twin Suns. Digo, espérate 10 minutos que yo rápido me apunto al Twin Suns, que a mi Gen Azul me echa rápido. Se dio bien y nada, luego ahí pasando rondas y la que yo pensaba que más fácil podría tener por el tipo de enfrentamiento, que era un Palpatine amarillo, fue la que me acabó echando. Pero bueno, o sea, súper contento con el desempeño hecho en el torneo, vamos. Hablemos un poco de este pairing de Palpatine. ¿Qué pasó ahí o dónde se te escapó la partida? ¿Porque fue un 2-0 Pues, o un 2-1? Fue 2-0, pero la primera estuvo muy controlada. De hecho, al final de la partida yo le tenía hecho ya 27 años en su base. Ya. Esperaba que fuese fácil porque al final Palpatine, y por la lista que llevaba él, porque al principio nos dejaban ver la lista al contrario, si no recuerdo mal, creo que tenía 2 o 3 cartas del set de 2. Era el Palpatine amarillo del set 1. Con los centinelas que se dopan a sí mismo, no me acuerdo cómo se llaman. Y entonces digo, bueno, Palpatine, si yo corro, que puedo correr, no se dio la situación, no salieron Kunin, no salieron etcétera, pero bueno, así la primera partida conseguí dejarle 27 vidas, mi aire lleno de naves, él ni una sola nave, un grido por tierra, o sea, tenía cabeza por los 2 lados, eso sí, ya me tenía hechas 15 vidas y tenía un Vader, un Maul y un par de cositas más. La partida se iba a decidir ese turno y lo que no esperaba yo, porque además, si no recuerdo mal, creo que le había dejado con una carta en la mano, era que robase el Surprise Attack y el Devastador. Entonces te planta el Centinela, 10 de daño a grido, que el pobre hombre sufrió un abuso desmedido y sin un Waylay en la mano para levantar ese Devastador no había forma de entrar por el aire. Hostia, o sea que fue a Robo, ¿no? Le dejaste sin mano y a Robo consiguió lo que necesitaba y para adentro. Y luego la segunda, otro Surprise Attack en el turno 6, un Vader, te llena mesa, turno 7, Maul. Entonces ya se complicó demasiado, llena mucho mesa y nada. Luego con el chico había muy majo, creo que era de Mallorca o de Castellón, ya no recuerdo, son muchas partidas, muchos rivales, pero estoy intentando darle algún consejo para las partidas siguientes que tuvo porque se enfrentaba por ejemplo, se enfrentó a Jordan, se enfrentó a un Han, yo creo, un Boba, o sea, bien, muy bien. Pero bueno, o sea, contento con el desempeño en el torneo. Hostia, top 16 está súper bien, ¿no? Súper, pues bueno, vamos a pasar al otro Boba, ¿no? Tenemos un Boba amarillo, vámonos a otro de los cocos del meta. Loira, a ver, cuéntanos, ¿por qué al final Boba verde y no ese Palpa? Yo te hacía ganado, yo te veía ahí arriba con Palpa, ¿eh? ¿Por qué Boba Es verde? cierto, ¿eh? Este set he jugado mucho más Palpa Control, Palpa Azul.
Y las últimas semanas yo le estaba dando vueltas que 8 partidas, 8 rondas del suizo, son muchas partidas, muy duras de cabeza. Y como que tenía la sensación de que iba a necesitar descansar entre partidas. Y Palpatine Azul te lleva las partidas al final. Yo creo que casi todas las partidas llegan a los 55 minutos. Y tenía ese miedo de que no me diese tiempo a comer, no me diese tiempo a ir al baño. Y era una situación incómoda. Entonces decidí irme por Boba Verde. También por el meta, ¿eh? Porque dije, coño, va a haber 50 millones de Sabines. Al final, error, porque no me enfrenté a ninguna. En 9 partidas no me enfrenté a ninguna Sabine. Ni una, es verdad. Entonces, bueno, Sí, sí, estoy viendo. es que ninguna. Tenía el mazo preparado para Sabine y no me enfrenté a ninguna Sabine. Cosas que pasan, ¿eh? Que no, que yo eso lo entiendo. Y el suizo fue muy bien, la verdad. Perdí contra Cazbane Rojo. Una partida que tenía que haber ganado, lo llegué a tener 24 de vida, le quedaba uno. Durante 3 o 4 turnos no robé nada para matar. Y luego la última partida la jugó genial y palmé. Y perdí contra un boba rojo. Y en el suizo, al día siguiente, que iba bien, tranquilo y tal, me volví a enfrentar a un boba rojo. No puede Ya. ser. Un boba rojo que, con la característica que solo llevaba naves. No llevaba nada más que naves. Entonces llevaba mucha unidad que emboscaba, mucha unidad que hacía cosas por tierra y el espacio lo tenía más flojo y no fui capaz de... No fui capaz. Jugó muy bien el chico y yo no fui capaz de hacerle contrarresto. Nada de nada, vamos. Yo creo que, bueno, tuve una oportunidad en la primera partida, es cierto. Él se quedó sin mano, yo tenía unidades en tierra, él tenía en el aire. Le iba a ganar la partida, pero robó la carta que te gira las unidades en una arena. Me giró a Maul, me giró a Boba Sí, y mitiga y mucho por daño. el aire me ganó. Perfecto. Es una carta que luego dije, joder, podía haberla yo llevado en banquillo para este tipo de mazos, que realmente fue error mío, porque yo no pensé que me fuese a encontrar un rival con solo naves. Me pareció una idea genial y justa, vamos, justa la victoria. La experiencia muy bien, ¿eh? No, en ese aspecto, a ver, te quedas como una sensación de tristeza, de poder haber sido un poquito más, y si hubiese llevado a Palpatine, pero al final no me arrepiento, porque es casualidad, que te toque a Sabine o que no te toque, cosas que pasan. Entiendo que era mi primer torneo y luego los tops son así. Lo normal es que te pueda tocar cualquier cosa. Pero bueno, ahora volveré otra vez a control, que me mola más. ¿Era Boba Verde base 25 o base 30? No, base 30. Era muy parecido al de Manchester. Muy, muy parecido. Me gustó muchísimo Con algún toque tuyo, ¿no? y lo cogí. Algo que me daba un poco de rabia, no tener un mazo más personal y haber copiado uno con pocos cambios y tal. Pero bueno, el mazo es muy, muy bueno. Y contra Sabine y contra Boba funcionan genial. Luego contra el resto es un poquito más duro, pero ya te digo, bien. Ya. Bien, bien. A ver, última pregunta, ¿no? Para ir pasando. Veo que las Sí, 3 partidas han sido contra amarillo o rojo. correcto. ¿Qué vas a Yo hacer? ya lo pensé. No, ¿Qué vas a me hacer? voy al azul. Me voy otra vez a control. Mire que en la noche del sábado, después del suizo, yo le daba vueltas y hablaba con Sara, que fui con mi mujer, que también jugó y tal. Y yo decía, es que si me vuelve a tocar no sé qué hacer. No tengo ni idea qué hacer contra las naves. La verdad es que en el suizo le gané una al boba rojo, Ujú. pero estoy muy, muy dependiente de determinadas cartas, ¿sabes? De jugar un Macaulay Culkin para robarla a la mano, hacerle 3 de daño en el espacio, volver a jugar la nave 3-2, la que entra escudada, ¿sabes? Que le hace mucho Sí. daño. Dependo de ese robo mucho para poder hacerle frente. Tengo menos herramientas para poder hacerle frente. ¿Le puedo ganar? Sí, pero necesito unas cartas en concretas para poder ganarle. Entonces es más difícil. Y ya te digo, el chico jugó genial, 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 genial. Entonces, Yo creo que fue mala suerte, ¿eh? O pues sea, de sí. todo. A ver, habría que mirar Sí. cuántos bobas puro naves rojos estaban Puro aquí. naves, ¿eh? Ni una unidad de tierra. Yo cuando vi la lista dije, no puede No. ser. No puede ser, pero bueno. Sí, a ver. Hay una cosa que me alegro, eso. Los mazos todo naves, pues llegó, no sé si al top 32 o al 16, luego no lo vi, ¿eh? Pero que haya mazos distintos es divertido. Es lo que hace el juego divertido. Que haya ganado un bosque azul es lo que hace el juego divertido. Yo me alegro mucho, ¿eh? Vamos a dejar el otro Meta Chaser para el final. Vamos a dar un poquito. Hablo por Sabine. Vamos a dar un poquito de cabida a los menos meta, ¿no? Bueno, vamos a dar al menos meta. Manu, a ver, ¿por qué Han Solo verde y qué pasó? Porque estuvimos un rato ahí hablando, ¿no? Tenemos muchas imagencitas del deck, lo hayas probado, estabas muy Sí, seguro. ¿Qué pasó? Cuéntanos. como
semana y media antes estaba, o sea, 2 semanas antes estaba llevando una lista con el combo de Tech DJ, pero lo acabé quedándome con los Tech y desquité los DJ porque veía que me faltaba para lidiar con otras barajas como Sabine o como o de control como Kira o incluso Bobas, me quedaba muy atrás. Y como jugando Han Verde el Tech era muy, o sea, el DJ era muy dependiente de Tech, lo acabé quitando. Esa fue la primera decisión un poco, la más importante yo creo y la que más me generó dudas para saber con qué jugar. Luego también, por ejemplo, jugué los 3 Kunin fuera de aspecto, que eso me mejoró mucho el matchup contra Boba, contra Agro me ayuda muchísimo por el hecho de agotar las unidades. Y yo creo que por ahí fue lo que me llevó a jugar el Han Verde pues, en primer momento. Me parece que fue una buena decisión el regresar a lo que ya sabes, ¿no? Porque a lo mejor hubiese sido con Han Amarillo, a lo mejor hubiese tenido un resultado un poquito mejor, pero a lo mejor no estabas cómodo cada ronda, ¿no? Y al menos con Han Verde, pues has luchado muchas partidas. Quizás aquí el error que tuve fue de darle prioridad en el main deck al agro, a las cartas contra agro. ¿Y qué pasó? Que como la gente podrá ver, no me encontré ninguna. Y justo tengo aquí en mi run aparece una Sabine, pero justo en esa ronda la concedí porque iba a dropear. Pero si sentiste que tuviste partidas reñidas, o hubo alguna que Sí, dijeras, justo no pudo hacer nada. contra el Julio Cantín, que se hizo un 6-3, era un boba amarillo y fue literalmente 50-50. Me ganó la primera, le gané yo la segunda y un Fire Spray con un Surprise Strike me pilló por sorpresa y me mató, yo teniendo en cuenta que yo en mi siguiente acción tenía letal. Muy bien, y Sí. bueno, y de Han a Han, ¿no? Pasamos de Boba a Boba, de Han a Han. A ver, Tony, que tú te casaste con el Han Solo del set 2 verde y no lo soltaste. Mira que el azul está fuerte, todo el mundo lo está jugando, ha ganado torneos. Hubo un Han verde por ahí agro que hizo algunos estragos en algunos torneos, pero tú no te bajaste del Han Solo Ramp. Además, minuto 1, es que me acuerdo perfectamente. Me pasabas vídeos de este canal de YouTube. Mira lo que ha sacado un dragón en el turno 7, no sé cuándo era. Y tú te quedaste ahí. A ver, ¿cómo fue tu evolución del deck y dinos si estás contento o no? Bueno, la verdad que sí que estoy muy contento con el resultado, porque yo llevo cartas que se juegan muy poco en el deck, como Black One o Star Wing o la Valorant Gunship. Y son sorpresillas que la gente no se espera. No llevo rampeo, el deck no... Es una especie de mid-range que se va adaptando según la partida. Funciona bastante bien, el emparejamiento más duro yo creo que de los tiers es el Bob amarillo, que puede estar entre 40-60 para mí, o sea, 40% para mí. Y hay mazos con las últimas modificaciones de la última semana, porque yo al final me rayé mucho del mazo y iba a llenar Kira azul. Pero un día me levanté y dije, hostia, voy a hacerle estos cambios y creo que funcionarán contra Han azul, que era contra lo que el deck había perdido mucho fuelle. Funcionarán contra Sabine, que es lo que más miedo me daba, y no perder esa esencia anticontrol que llevaba el mazo. El mazo tira mucho, abusa mucho de Poe, si puede. Según contra lo que te enfrentes, vas sacando unidades pequeñas o le descartas la mano con pillaje, o incluso llegas a sacar el dragón, o abusas mucho de Poe e intentas jugar un Starwing por 2, pero sí que estoy contento. Hice en el Suizo un 6-2, gané en el top 64 a Gustavo Caperán, que llevaba un Han azul, y luego contra Julio Castellanos perdí en el top 16, que llevaba Kira 2-1, dejándolo a 2 de vida. A 2 de vida y con un open fire para echárselo a Mikados SO si se le iba la cabeza y no lo atacaba, no lo mataba, porque le había echado ya un top target, pero tenía más unidades para atacarme y yo ya no tenía nada más. Así que sí, estoy muy contento con el resultado. Y que, porque yo he hablado contigo, ¿no? Es que mucha gente se va a esperar un Han Solo agro, Zo ahí de 1000 unidades. ¿Cómo era ver la cara de tu rival, ¿no? Cuando ibas empezando a jugar otro tipo de cosas y cartas que no son muy meta
y tú estabas dando la sorpresa. ¿Cómo reaccionaban ellos? La gente se sorprendía, me preguntaba, sobre todo iban muy perdidos con algunas cartas. Con la Valorant Gunship esta, que tiene sabotaje, claro, a mí muchas veces me interesaba con 5 recursos meter a Wrecker con la habilidad de fan y quedarme con 4 porque tenía la Valorant Gunship que le iba a meter de 5 y aparte mataba otra unidad con Wrecker y le generaba una superioridad muy grande en mesa. Eso la gente no se lo esperaba. Y sobre todo me aprovechaba mucho del espacio con esa nave y con alguna más que con la Starwing. Aunque son 4-1, al final no deja de ser un ataque 4. Y que en un momento dado, con la habilidad de Ham, por 2 robas 2 si tienes iniciativa. Con esa carta puedes salvarte la vida cuando tienes 8, 9 o 10 recursos, porque dices, vaya, pues necesito un Eco Base Defender. No tengo nada, tengo la nave esta, tengo la iniciativa, por 2 Robo y a robo ver qué 2. pasa. Y puedes decir, mira, me ha salido esto que me hace falta, o me ha salido el Bright Hope que me hacía falta por el espacio. Bueno, seguimos jugando. Ujú. Que bueno, yo me alegro mucho por todos los resultados, pero que es claro, es que con Tony vi todo el proceso, ¿no? De todo el deck y cómo las ideas que me iba compartiendo y dije, guau, es que te va a ir bien, ¿no? Hiciste un 6-2, brutal. Perdiste contra dos bobas, un boba hizo un 11-2, o sea, tremendo. Los dos eran verdes, perdón, los dos eran amarillos. Lo que pasa que el primer boba que perdí 2-0, es verdad, pero la primera partida a mí no me salió turno 1 y sin turno 1 sí que es muy difícil. Aún haciendo mulligan no me salió turno 1. Y en la segunda partida a él le salieron 3 canning. Entonces ahí sí que Posible. no pude lidiar contra 3 canning. Es muy difícil. No, muy difícil. Es muy difícil y con base de 25 un poco más aún. Y el segundo boba, que es el que hizo top 4, perdí 2-1. La primera me ganó él, me ganó bien. La segunda le barrí yo, literalmente, o sea, es que no pudo hacer nada. Y la tercera estuvo bastante reñida, hasta que al final me consiguió doblegar y me ganó. Bueno, un torneazo, tío. Un 6-2 y luchando ahí y top 32. Está, bueno, top de que es el 16 al final, ¿no? Él. 23. Y el 23. Buah. Lujazo. Pues nada, muchas felicidades. Yo estoy muy contento. Y ya regresamos otra vez al meta. Yo hablaba con mucha gente y me decían, ya Alejo, pero es que va a haber muchas Sabines. Es que en España no es como en otros lugares donde tú analizas torneos. Es que aquí hay muchísimas más Sabines. Y al final hubo muchas, pero no hubo tantos bobas. Claro, hay un poco de trampa, ¿no? Porque las Sabines al final, ahora mismo parece ser que la única competitiva de verdad es la verde. A diferencia del set 1, ¿no? Que había amarilla, verde, había un poquito más de variedad. Bobas, sí, boba ha habido de los 4 colores. O sea, bobas rojos dando la sorpresa, bobas azules ahí también peleando, mucho boba verde y mucho boba amarillo. Pero ahora sí, la gente, el portero de discoteca eras tú. O sea, tú y tu Sabine era como, si no pasas por delante de mí, no te vas a divertir en este juego. Entonces, cuéntanos un poquito por qué Sabine verde, ¿no? Y cómo fue tu torneo, tu resultado y todo. Bueno, pues para la elección del mazo, sobre todo el tiempo que iba a haber. Porque ya con experiencia de torneos anteriores muy grandes, pues parecido a lo que han contado los compañeros, me estaba planteando y sabía que no se iba a parar para comer. Dijeron que sí, pero luego, además, viendo el retraso, que ya hablaremos un poco del tema, pues no habría para comer, para descansar. Quería un mazo que supiera que funcionaba, porque tampoco tenía tiempo, como hace muchos años, de crear un mazo yo de cero. Entonces dije, cojo uno y ya lo voy modificando ya a mi gusto. Y sé que funciona, que va bastante bien y es rápido. O sea, de hecho, como anécdota, todas las partidas fueron o 2-0 o 0-2. No, menos la del top final. Entonces siempre me sobraban 20 minutos, media hora en todas las rondas. Claro, pues pude comer un bocadillo, pero yo me llevé, preveyendo ya, me llevé nevera con un bocadillo. Entre partidas, entre la cuarta partida y la quinta pude comer. Ya lo jugué un poco más relajado. Pero sí, la principal razón fue esa, porque a mí me gusta realmente jugar todo. Control es lo que menos juego, más mid-range o el agro, y este lo había jugado también desde el set 1 y eso. La razón también por la que creo que se juega al verde es porque Wrecker con emboscada, pues Pasan cosas. ahí está. Ya está. Pasan cosas. Exacto. Sí, Una pregunta. sí, no hay... Imaginemos que tendrías todo el tiempo del mundo, te invitan a una paella. ¿Qué hubieses llevado? ¿Qué hubieses llevado al torneo?
Si hubiera podido también entrenar lo máximo, pues porque claro, también los entrenamientos son más cortos jugando Sabine que Claro, con otros 3 mazos. turnos y fuera partida, si Sí. no... Yo creo que boba. Otro boba Sí que más, era. qué aburrido, muy aburrido. Bueno, a ver, y Sí, sí. tú Sabine, quedaste súper bien, ¿no? Dijimos que quedaste Pero top 18, ¿no? en el suizo 12 y 12. en el global 18. Sí, sí. Brutal. 3 victorias seguidas, a una Kira, una Sabine, una Kira. ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Cómo sientes ese pairing contra Kira? Es Porque había buenas estadísticas, contra me parece. yo sí, a ver, por lo que tenía en la experiencia de practicando, tenía muchísimo más miedo a Krennic, yo, personalmente. Ok. Pero sabía que iba a haber muchos menos. No sé si es por la preparación de que ya me preparo el turno en que sale Kira, me bajo una, aunque sea gasto ECL y la mando atrás, porque ya se suele prever el overwhelming también. Claro. Entonces, ir limpiando un poquito la mesa. Parece contraintuitivo con Sabine, pero en muchos cruces hay que hacer eso. Limpiar mesa y luego ya pegas fuerte. Claro, es que Ahora tienes la opción de Poe y Wrecker que te lo habilitan. Antes no podías pegar fuerte, pero no existía. Y ahora sí. menudos Mm. regalitos os han dado, ¿no? Sí, Perdiste sí, contra sí. un Boba, que era Boba, Sí, ¿qué? boa verde. Te paró bien. Que sí, en seco. O sea, ese fue 0-2 a 0-2 casa. en 20 minutos, media hora y a casa. Sí, no. Bueno, pero Ahí sí no, te da sí tiempo a no hubo estirar opción. piernas, a dar una Exacto, vueltita. o sea, Está dar bien. una vuelta a las firmas, me acerca a las firmas. Qué bueno. Y la otra, hablando de firmas, gente, si estáis aquí, no os vayáis porque hay un secreto ahora, va a haber un sorteito. Ojo. Va a haber un Cat Bane, no, o sea, perdiste contra un Cat Bane, ¿era amarillo o qué? Rojo. Esta anécdota es un compañero mío de Zaragoza que habíamos estado entrenando también las 2 semanas Ah, anteriores. Y ya le dije, me vas a ganar, porque durante las semanas sí que le había ganado yo alguna y tal, pero le dije, aquí me vas a ganar y me barrió. y 0-2, ¿no? Sí, que se metió también, hizo 7-1 y quedó top 17, un puesto Brutal, encima mío. brutal. Y perdiste al Sí, sí. final contra Sabine, ojo, ¿eh? ¿Qué El, pasó ahí? contra Sabine, en la que había jugado ya el suizo también. Contra él había ganado 2-0 y la primera partida se la gané yo, pero cometí un miss letal directamente y en la siguiente acción le rematé yo. O sea, que era suya, realmente era suya. Y las otras dos robó el sable, yo no, y se acabó la partida. Y hasta ahí, ¿no? Y no, yo no robé a Poe, porque llevo 2, luego ya lo explicaré, pero... Bueno, a ver, que cada uno quiere hablar un poquito de su deck, ¿no? Vamos al primero del Infre y luego en el meta ya podemos hablar un poquito de por qué los líderes y cómo los enfocáis y todo, ¿vale? A ver, aquí ya mesa abierta, aquí ya no hay límite, ¿no? O sea, temas que queráis comentar del Infrefest, sobre todo para la gente que no pudo estar. Mucha gente está dando su opinión, pero pues me importa mucho saber la vuestra, sobre todo porque 4 de vosotros estuvisteis en el día 2, ¿no? Estuvisteis en el día 2, era otro tipo de ambiente, mucha menos gente ahí cerquita de vosotros, imagino, para jugar. Y pues supongo que, Manu, ¿tú jugaste Draft? ¿Jugaste Twin Suns? No, jugué justo, pude llegar a jugar 2 drafts, que en uno me fue bastante bien, y porque aunque el de mi izquierda abrió triple legendaria, o sea, Hostia. una legendaria en cada sobre, o sea, eso fue de loco. Y luego jugué el Twin Suns, que ahí tuvimos que improvisar una baraja porque mi compañero se dejó en casa la baraja. Pero bueno, quitando eso, que fue más en plan anecdótico, jugué en plan el Twin Suns con mi compañero con el que había ido a viaje. Es lo que es a nivel de organización, de lo que es eventos, estuvo muy bien, pero el hecho de que dependiera de los propios organizadores del IFREFES creo que es lo que provocó que mucha gente acabara, al menos el día 1, un poco mosqueada por el retraso que hubo para empezar. Ya a nivel particular, yo, por ejemplo, no avisaron por correo de que había que subir las listas en Limitless, pero lo que no avisaron es que tenían que tener las listas en papel para presentarlas en la inscripción. Y muy poca gente lo tenía ya preparado de antes de empezar. Y eso aumentó el retraso todavía más. Y luego yo, respecto a las rondas de suizo, el día 2 específicamente, yo no habría hecho un top 64. Yo habría hecho 8 rondas de suizo el día 1 específicamente y 2 de suizo o sea, y 2 de suizo justo el día 2.
normalmente en otros torneos grandes, en otros juegos que yo he tenido ocasión de participar con mayor o menor resultado, suelen ser así, o hacer el corte en top 32 o top 16. O sea, y yo creo que eso hubiese sido mucho mejor, porque no es lo mismo hacer un 6-0 como hizo Jordan, el ganador del europeo, que un 3-0 en el de corte para ganar el torneo. Ya. O sea, yo creo que eso ha sido, no hay tanta presión de ganar, 6 de seguidas, no sé cómo Jordan lo hizo, o sea, cómo aguantó con restock, o sea, tirándose restock a sí mismo para poder sí, porque, reciclar neuronas sí. y energías y todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver, Loira, era tu primer evento, ¿no? De este estilo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste? ¿Cómo es tu valoración? Pues muy positiva. A ver, es lo que decía Manu, ¿no? El evento empezó tarde, no fue culpa de la organización, ni del Valle de Dai, ni nada, fue culpa ni del Infrefest, fue culpa del recinto, ¿no? Que Sí. los de seguridad ponían unas limitaciones, no pudimos hacer una cola aparte, entonces entramos mucho más tarde de lo esperado, llegó gente mucho más tarde porque las colas eran gigantescas, pero cuando te digo gigantescas es que tardaban una hora en entrar mínimo. Entonces, la gente entró una hora tarde, pero por el resto de la organización es que no tenía nada que hacer ante esa situación. Claro. Yo creo que estuvo organizado genial, a mí me gustó mucho, la aplicación funcionó bien. Es cierto que resetearon la primera ronda, pero ¿qué le vas a hacer? Llega la gente tarde, la metes, ya está. No hay que darle más vueltas a que resetees. Han sido 5 minutos más para que alguien pueda jugar. Pues ya está. Igual que ese llegó tarde, yo puedo llegar tarde otra vez y me gustaría que lo hiciera. La pena es que el retrasar eso condicionó que no comiésemos. Yo no comí y otra gente no comió. Yo fui comiendo unas nueces, bebiendo y tal, pero no comí. Llegué cansadísimo. Por la noche yo ya estaba muy cansado. Y como yo, muchísima gente, claro. Y, y eso de no comer sí que fue duro. Y porque estás al final, estás 8 horas jugando, Sí. muchas horas jugando. Pero bueno, situaciones, ya está. Todos estamos en las mismas condiciones, creo yo. Entonces, por esa parte, nada que decir. Luego el día 2 pues ya mucho más fácil, ya entramos mucho más rápido, ya solo eran 64 jugadores. Y yo creo que funcionó estupendamente. Los jueces muy, muy bien, el Valle de Ibai lo organizó de cine, fueron atentos, nunca se pusieron nerviosos pese a ver los líos del principio. Yo les felicité los 2 días porque me gustó mucho la organización y por esa parte súper bien. Luego el Infrefest en general, yo lo disfruté el domingo. Voy a resetear la cabeza, no jugué draft, no jugué nada. Reseteé la cabeza del Star Wars, dije, no voy a jugar en 2 semanas. Al día siguiente estaba jugando, pero eso suele pasar. Y estoy Y es verdad que abruma, ¿eh? De primeras ver a 250, 300 personas jugando, abruma mucho. ¿Qué hago aquí, no? Pero bueno, a ver, al final es gente como tú que juega, no hay que darle más vueltas. Que la parte de comida sí es dura, ¿eh? Es dura. Yo sí he competido Es mucho en dura, es otros dura. juegos y yo acabo reventado. Cierto que suelo estar de pie, porque no me aguanto estar sentado, pero es una Es lo reventada. malo. Es una reventada Es lo malo de y... los TCGs, que no te puedes poner de pie. De pie se jugaría mejor. De hecho, Sara en la última partida acabó con las piernas destrozadas. Decía que le dolían muchísimo las piernas. De Hostia. la tensión o de lo que sea de estar sentado, que le dolían muchísimo. A mí no me pasó, ¿eh? Pero entiendo que a gente sí que le pasa. De la tensión o lo que sea, de estar 8 horas sentado. Sí, como Eso te dé el es temblorcito de la matador. pierna, ¿no? De ta, 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 8 horas Claro, te puedes morir. es mucho. Es una pena. Esa hora sí que fue una pena. Pero bueno, por lo demás, yo muy contento, ¿eh? Muy fluido, muy amables. Genial. Para ser un evento tan grande, súper bien. Qué bueno. Súper contento. Pues nada, hay que hacerlo de Alex. Hay que llevarse un bocata así de grande, ¿no? Y ya está. A trocitos Te hay vas que cortando llevarse. uno por ronda y dices, venga, me lo merezco. Y te comes el trocito del bocata. Alex, tú, a ver, tú con tanta experiencia en eventos y tal, ¿qué tal el Infrefest? Bueno, el European Ahí- Open dentro del Infrefest. Sí, sí. No, yo creo que estuvo muy bien. A ver, el problema de la entrada es que, pero es obvio que no fue culpa de ellos. Que se podía pero claro, yo no sé hasta qué punto pueden solicitar ellos, oye, pues de 10 a 10 y cuarto deja de entrar primero a todos los de Star Wars Ya. y luego ya entra el resto de la gente. No sé hasta qué punto les permitían eso. Pero sí que era por seguridad, pues son las normas que hay y nada, pues empezamos, claro, 12, 12 y media cuando se iba a empezar a las 10 y media. Y por eso es por lo que no se paró para comer. Si no, supongo que normalmente se hubiera parado una hora, hora y media. O sea que no.
Pero claro, había que recortar de algún sitio, pues se recorta de la hora esa. De hecho, acabamos tardísimo el sábado que nos estaron echando. Echando Nos también, claro. echaron, Sí. literalmente, media hora más tarde nos estaba echando la seguridad y tal, porque se había retrasado muchísimo. Y los sorteos que hicimos los primeros, los de los primeros Convention Pack que se repartieron, deberían haber sido el primer día, pero no los hicieron, los Por hicieron eso el mismo. segundo, por eso mismo, sí. Sí, porque seguridad ya dijo que fuera y pues ya está. Sí, además que eran las 8:30. Que creo y que debían se haber empezado a las 8. sortearon, se apuntaron y luego había una lista al día siguiente de los premiados. Sí. O sea, que tampoco hubo más. Lo que no se entregaron en sí ni se hizo reparto en el momento. Sí, luego Pero hubo gente que no se acercó, que no estaba en ese momento. Eso le pilló justo a la persona con la que viajé de aquí de Madrid y fue un poquito una de las cositas que yo sí he hecho en falta en un torneo, que bueno, entiendo que se mejorarán en los siguientes, aparte de tener un poquito de más cintura y improvisación cuando se producen estas cosas, además que somos de España y en eso y en improvisar se nos suele dar bien. Lo que comentabas tú de las listas, pues oye, si vamos a estar esperando una hora fuera, reparte los papeles y di a la gente que está esperando mientras, apunta aquí tu lista y así luego no tienes que esperar otra hora a que la gente se apunte dentro con la lista. Esas cosas. Y luego lo de los sorteos, sí es verdad que yo eché en falta una pantalla, una megafonía, algo, porque literal, eso estaba yo con ellos, quedaron segundos y terceros del Twin Sun, recogieron su premio, somos unos frikis enfermos, nos dieron una cajita, vamos a abrir la caja a ver qué nos ha salido a 10 metros donde estaban dando los premios y a 10 metros no se escuchó que dijeron justo el nombre de mi amigo. Hostia. Cuando nos dicen, joder, escuchamos por ahí de fondo, joder, el tal Alex, vaya putada cuando se entere que no ha ido a recoger su casa. ¿Cómo que Alex? Nos acercamos, nos dijeron que ya no se podía hacer nada, bueno, no se puede hacer nada, pero sí una pantalla para retransmitir la final. Estaba yo a 2 metros de la mesa y de la final y, joder, quiero vivirla, quiero ver. Son dos. Yo me tuve que ir. Y no estoy viendo que están jugando y tienen que estar con el móvil, con el directo del Valle de Jedi. Entonces, son cositas que se pueden mejorar y seguramente se mejoren, porque además son cambios nimios y sencillos, como es poner una pantalla o tener un altavoz y poder hacer las cosas pues mejor. Yo es que creo que sí, que es todo heredado de que está incluido dentro del otro evento. O sea, si en algún momento se hace por separado, será todo mucho más claro. Que no es, o sea, se excusa y no, porque se puede mejorar, evidentemente. Incluso pero creo que todo viene mucho por estar incluido dentro del otro evento, porque quieras que sí, será el europeo, yo creo que era un poco un test. Sí. Bueno, por estar sin duda. incluido y también por mucha improvisación por parte de Asmodee. Iban mucho a salto de mata, se notaba mucho. No, decía que igual la final la podían haber jugado en la pantalla grande que tenían, donde el sábado presentaron las spoilers y todo eso. Eso es. El día anterior En se el jugaron escenario. TCGs allí, con mesas grabadas, con comentaristas y tal. Incluso podían haber hecho eso allí, ¿sabes? Pero no sé. Pero es lo que dices. Yo me intenté acercarme a la final para verla y era imposible. Yo que soy miope, a 4 metros no veía las cartas que jugaban. Era imposible, estaba haciendo allí el idiota. Y sí que una pantalla sí que se echa de menos. Y luego los sorteos, que se desgañitaron la garganta y no se escuchaba absolutamente nada. No, si te pillaba atrás, literalmente a 10 metros no escuchaba nada. ¿Y tu amigo se quedó sin la caja de maldad? Se quedó sin la caja, Ya. mira que insistimos, por buenas, por malas. No, por malas no. O sea, Sí, forma de hablar. Como buena educación, tal, que la habían sorteado, estaba allí el chico al que le había tocado, pero literalmente fueron 3 minutos de espacio de tiempo entre una cosa y otra, que dices, oye, es que incluso, aunque haber estado ahí, si te pilla en el baño, no das el margen ese de que te has ido al baño. Y que luego había más cajas. Das esa caja y al día siguiente sorteas una menos. Ya está. No, porque fue el último día, que es otra cosa que yo, por ejemplo, el AVE, a ultimísima hora. El AVE yo no lo perdí de milagro, porque mucha gente de Madrid al final dices, oye, si vas a hacer unos sorteos y nos van a echar porque vamos tarde, haz el sorteo mientras está jugando la final, ya que no la podemos ver casi ninguno, y así no, yo literalmente, sudando la gota gorda para llegar a coger el AVE, cerrándome la puerta en las narices. Por eso, detalles que digo, joder, somos España, vamos a improvisar, que si nos da de lujo. Oye, el sorteo estaba con retraso, volví a sortear mientras está la final. Pero una pregunta, ese mat especial que nadie más tiene, ¿qué? Qué envidia, ¿eh? Joder, qué envidia. ¿Os gustó o no os gustó? Sí. En foto me parecía bastante más feo, luego en vivo mejora. Sí. Está muy guapo.
Qué bonito. Es, Tú, Tony, sí, ¿alguna y es cosa, algún como los- comentario del evento? ¿Alguna opinión? ¿Algo que quieras? ¿Una reflexión? ¿Algo? Bueno, yo por mi parte, los packs estos Convention, habría sorteado un par y le habría dado a cada uno del top 8, porque al final la gente del top 8 hizo un esfuerzo mucho más grande que los demás y se llevaban 12 sobres, por ejemplo, los que quedaron del quinto al 12º. Hubo un caso de un chico que le tocó el Convention Pack y al final nos quedamos todos, el checo la lió, dijo cosas que Sí, no se debían decir y se rió del sorteo. Pero si reflexiona, realmente sí que, no en las formas, pero sí que veo que tiene un poco de razón, porque al final estás dando un premio muy gordo sorteándolo y a gente que se lo debería haber ganado no le ha tocado ese premio. Claro, eso sí que me da a mí que pensar, que a lo mejor los Asmodee debería dejar de hacer este tipo de torneos tan friendlies. Es verdad que hay que hacer comunidad y tal, pero puedes sortear 2 o 3 packs y los demás. Pero bueno, al final es una opinión mía. Sí, Top 16 mejor que top 8. Bueno, sí te yo... los llevas, ¿no? Creo que Alex también Bueno, está de yo acuerdo con eché, esa propuesta de No, solo no, top. 18. 18. yo, A ver, yo eché cuentas del... son decisiones, ¿no? Son decisiones y, bueno, Sí. claro, hay que pensar desde antes de que ocurra todo. Y eso me abre otra cosa que os quiero preguntar. Porque en algunos momentos en el directo había gente ahí comentando, oye, esta regla no se está respetando, tal, está girando entre los recursos de bajar y bla, bla, bla. Y luego los árbitros, los del Valle del Jedi, algunos de ellos comentaron, a ver, desde Asmodee nos dijeron claro que este torneo tenía que ser un torneo como para que la gente entienda y aprenda el competitivo y no íbamos a hacer sanciones que el día de mañana en un Planetary seguramente van a hacer, ¿no? Entonces entiendo que de forma general era una fiesta. Era la fiesta de Star Wars Unlimited España en el European. Era... Bueno, en un vídeo escuché que lo hablaban que era como casual. A ver, a mí me parece no era casual, era competitivo. Pero entiendo que querían dar este cariz, ¿no? De... A ver, no venimos aquí con el cuchillo entre los dientes, venimos a ganar muchos, pero también vienen a jugar un Boba Daimyo verde un doble verde porque le gusta, ¿no? Pero, claro, entiendo los distintos carices, ¿no? O sea, distintos enfoques de distintos participantes, ¿cómo podía llevarse esto? ¿No? A ver, Loira que tiene la mano levantada y ahí ya cada uno Sí, va entrando. no, yo quería decir que es que el ambiente era muy bueno. Yo lo que viví es que siempre escuché de los TCGs que tenía un ambiente un poco rancio y tal. Joder, yo viví un ambiente súper bueno, con todos los contrincantes súper bien, súper amables. Y si en un momento dado tienes que decir, hostia, bajé a Grido, no, perdona, que voy a bajar a Basín. No pasaba absolutamente nada, tanto si lo hacía yo como si lo hacía el contrincante. Creo que eso, igual en un planetario no sucede, pero en el Infrefest es que a mí no me importa que el tipo haya girado 3 recursos, haya bajado una nave y se... No, mejor que esta nave voy a jugar esta otra. Pues ya está, no pasa nada. Si no ha pasado ni 3 segundos de la decisión, y creo que el ambiente era súper bueno. Nunca hubo, yo en donde yo estaba, nunca hubo ninguna polémica, nadie se quejó de nada, todo era desde mi punto de vista, ¿eh? Y luego la gente, eso, era súper amable y nunca, yo nunca no me encontré con nada, ningún mal rollo ni ningún problema de, oye, pues mira, me despisté y no me hice uno de daño o no te hiciste uno de daño. Se hace y ya está, no hay Ya. ningún problema. Yo por ese sí, aspecto, súper bien. yo también venía bastante asustado, ¿no? Del mundo de las miniaturas, bueno, eso es donde yo siempre he jugado más friendly y me decían, ya verás, con los magiqueros, cuando te enfrentes ahí no te dirijan la palabra, moviendo las cartitas y ni se hable. No, nada que ver. El ambiente, como dices tú, fue magnífico. Creo que los árbitros solo tuvieron que intervenir así con un poquillo de polémica, pero que el chico se lo tomó bien en la primera ronda, creo que fue del top 64. Cuando nos dieron la lista, el contrario vio que había apuntado 46 cartas y en las últimas 4 cartas que se veía que se había olvidado apuntarlas porque eran las últimas por el orden que te las da la aplicación y le dieron la primera por partida. Aún así creo que el chico luego remontó y ganó las dos siguientes. O sea, sí, sí. Pero vamos, ni se lo tomó mal, creo, ni nadie. Vamos, el ambiente es magnífico, los jueces igual. En ese sentido, sí que creo que por ahora tenemos una comunidad muy sana. Espero que no nos pasemos al lado oscuro de Magic, de ambiente. Respondiendo a tu pregunta, porque esto salió creo que porque en el grupo de WhatsApp
Alguien mencionó que Dam en su partida que se streameó, o en una de ellas, preparaba los recursos y luego ponía el recurso. Claro, yo le entiendo porque yo sé que Dam en su canal habla mucho de Magic, que es otro juego que yo juego. Y es que ahí es al revés, primero enderezas y luego bajas. Y claro, eso incluso a mí, me cuesta hacerlo al revés. Pero claro, eso en un torneo como un Planetary, como va a ser el de Madrid o como el de Sevilla o el de Barcelona, eso literalmente puedes darse situaciones de aviso y posteriormente posiblemente partidas perdidas. O sea, a mí me pasó también en una ronda que le pregunté que si era su primer torneo grande o en general, y me dijo que era el primer torneo que jugaba. O sea, de 300 personas, el primero de todos que me dijo. Y yo le di una serie de consejos cuando terminamos de jugar, y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer todos en cualquier momento. Claro, que En plan, decir, al oye, final puede ser que mucha gente, bueno, no sé si Jorge y Loira pasó, ¿no? Yo es mi primer TCG físico porque es Star Wars. Si no hubiese sido Star Wars, yo no entraba a este TCG, pero de plano. Entonces, mucha gente tiene que ser su primera experiencia. Entonces, entiendo esta parte de Asmodee de decir, venga, vamos a enfocarlo de este modo. Pero también suena raro que el primer torneo, el más grande del mundo, tenga como esta mirada más casual, que tampoco creo que sea la palabra correcta, pero bueno, entiendo un poco las diferencias de distintas personas, ¿no? Y de expectativas, ¿no? Al final, pues eso, yo esperaba que al top 8 le dieran unos premiazos y no fue. Entonces, ¿por qué? Pues porque distintos modos de entender la vida, básicamente, ¿no? Bueno, pues hemos hablado un montón, creo que al final, en general, creo que han acabado súper contentos, repetirían todos, y nada, pues hay algunos mensajitos, ¿no? Algunas cosas que se pueden mejorar, que si Asmodee o quien lo escuche, organizadores futuros de eventos, quieren rescatar, escuchar y apuntar en la libreta de buenas prácticas a futuro, maravilloso. Pero bueno, repetimos que hubo cosas muy buenas durante todo el evento y hay que celebrar que fue en Españita y que fue tan bien y que el meta se revolucionó. Entonces yo creo que el primer punto aquí es